Fundamentación de la metafísica de las costumbres, por Immanuel Kant. Parte 12, capítulo 3. Último paso de la metafísica de las costumbres a la crítica de la razón pura práctica. 1. El concepto de libertad es la clave para explicar la autonomía de la voluntad. Por voluntad se entiende una especie de causalidad de los seres vivos en cuanto que son racionales, y libertad sería la propiedad de esa causalidad por la cual puede ser eficiente independientemente de causas ajenas que la determinen. Así como por necesidad natural hemos de entender aquella propiedad de la causalidad de todos los seres irracionales de ser empujados a la actividad por el influjo de causas ajenas a ellos. La citada definición de libertad es negativa y por lo tanto infructuosa para conocer su esencia, pero de ella se deriva un concepto positivo de la misma que es extraordinariamente rico y fructífero. El concepto de una causalidad lleva consigo el concepto de ley, según la cual, por medio de algo que llamamos causa, ha de ponerse algo, la consecuencia, de donde resulta que la libertad, aunque no es una propiedad de la voluntad según leyes naturales, no por eso carece de ley, solo que se trata de una causalidad según leyes inmutables, aunque de distinta especie, pues de otro modo, una voluntad libre vendría a ser algo absurdo. La necesidad natural es una heteronomía de las causas eficientes, pues cualquier efecto solo es posible siguiendo la ley de que alguna otra cosa determine la causa eficiente de la causalidad. ¿Qué puede ser entonces la libertad de la voluntad sin autonomía? Es decir, propiedad de la voluntad de ser una ley para sí misma. Pues ahora bien, la proposición, la voluntad es en todas sus acciones una ley para sí misma, caracteriza únicamente el principio de actuar solo según aquella máxima que puede presentarse como una ley universal. Justamente, esta es la fórmula del imperativo categórico y el principio de la moralidad. En consecuencia, voluntad libre y voluntad sometida a leyes morales son la misma cosa. Así pues, si se supone la libertad de la voluntad, se obtiene por mero análisis de su concepto la moralidad junto con su principio. Sin embargo, este principio, una voluntad absolutamente buena, es aquella cuya máxima puede contenerse en sí misma siempre como ley universal. Sigue siendo una proposición sintética, pues por medio del análisis del concepto de una voluntad absolutamente buena, no es posible hallar esa propiedad de la máxima. Pero tales proposiciones sintéticas solo son posibles porque los dos conocimientos están enlazados uno con otro por su vinculación a un tercero, en el cual se encuentran mutuamente. El concepto positivo de la libertad crea ese tercer conocimiento, que no puede ser, como en las causas físicas, la naturaleza del mundo sensible, en cuya noción vienen a juntarse los conceptos de algo como causa en relación con algo como efecto. Solo que aquí no puede manifestarse enseguida en qué consiste tal conocimiento, pues nos indica la libertad y del que a priori tenemos una idea. Así como tampoco puede hacerse comprensible todavía la deducción del concepto de libertad a partir de la razón pura práctica, y con ella la posibilidad de un imperativo categórico. Para ello hace falta aún dar algunos pasos previos. La libertad, como propiedad de la voluntad de todos los seres racionales, debe ser presupuesta. No basta con que atribuyamos libertad a nuestra voluntad. Cualquiera que sea el fundamento en que nos apoyemos, si no tenemos razón suficiente para atribuirla a sí misma a todos los seres racionales, pues como la moralidad nos sirve de ley en cuanto que somos seres racionales, tiene que valer también para todos los seres racionales. Y puesto que solo puede derivarse de la propiedad de la libertad, esta tiene que poder ser demostrada como propiedad de la voluntad de todos los seres racionales. No es suficiente, pues, exponerla en la naturaleza humana mediante ciertas experiencias, aunque esto es absolutamente imposible, pues solo puede ser expuesta a priori, sino que hay que demostrarla como perteneciente a la actividad de seres racionales en general y dotados de voluntad. Ahora digo lo siguiente:
todo ser que no puede obrar de otra manera que bajo la idea de libertad, es, por eso mismo, verdaderamente libre en sentido práctico. Es decir, que valen para tal ser todas aquellas leyes que están unidas inseparablemente a la libertad. Exactamente igual que si su voluntad fuese definida como libre de sí misma de un modo válido, incluso en la filosofía teórica. Ahora bien, yo sostengo que a todo ser racional poseedor de voluntad debemos atribuirle necesariamente la idea de la libertad bajo la que obra, pues en tal ser pensamos una razón que es práctica, es decir, que introduce una auténtica causalidad con respecto a sus objetos. Desde luego, es imposible pensar una razón que con su propia conciencia respecto de sus juicios reciba una orientación proveniente de otra parte, pues entonces el sujeto atribuiría a un impulso, no a su razón, la determinación de su capacidad de juzgar. Tiene que considerarse a sí misma autora de sus principios independientemente de influjos ajenos y, por consiguiente, como razón práctica o voluntad de un ser racional, debe considerarse a sí misma. En otras palabras, su voluntad no puede ser voluntad propia más que bajo la idea de libertad, con lo que, en consecuencia, ésta ha de ser atribuida a todos los seres racionales. Del interés que reside en las ideas de moralidad. Hemos reducido el concreto concepto de moralidad, en último término, a la idea de libertad, aunque no pudimos demostrar esta como algo real ni siquiera en nosotros mismos o en la naturaleza humana. Solamente vimos que hemos de suponerla si queremos pensar un ser como racional y con conciencia de su causalidad con respecto a sus acciones, es decir, como un ser dotado de voluntad. Por idéntico fundamento, nos dimos cuenta de que tenemos que atribuir esa propiedad de determinarse a obrar bajo la idea de libertad a todo ser dotado de razón y voluntad. De la suposición de estas ideas se ha derivado, además, la conciencia de una ley para la acción, la de que los principios subjetivos de las acciones, o sea, las máximas, siempre tienen que ser tomadas de modo que valgan también objetivamente, universalmente, como principios y puedan servir, por lo tanto, para nuestra propia legislación universal. Ahora bien, ¿por qué debo someterme a tal principio? Precisamente por ser yo racional, y por ello también todos los demás seres dotados de razón. Quiero admitir que ningún interés me empuja a ello, pues no proporcionarían ningún imperativo categórico, pero, sin embargo, he de tomar algún interés en ello y comprender cómo tiene lugar esto. En efecto, si la razón es absolutamente práctica en un ser racional, su deber es propiamente un querer que vale bajo la condición de que vale también para todos los seres racionales. Pero para seres que, como nosotros, son afectados por la sensibilidad con estímulos de otra especie, para seres en que no siempre ocurre lo que la razón haría por sí sola, esa necesidad de la acción se llama deber, lo que hace que deba distinguirse entre necesidad subjetiva y necesidad objetiva. Parece, pues, como si en la idea de libertad nos limitáramos a suponer, sin más, la ley moral, o sea, el principio mismo de la autonomía de la voluntad, pero sin poder demostrar por sí misma su realidad y necesidad objetivas, con lo que, sin duda, habríamos ganado algo muy importante al haber determinado, al menos con más precisión de la habitual, la legitimidad de tal principio. En cambio, por lo que atañe a su validez y a la necesidad práctica de someterse a él, no habríamos adelantado un solo paso, pues no podríamos dar una respuesta satisfactoria a quien nos preguntase por qué la universal validez de nuestra máxima considerada como ley tiene que ser la condición limitativa de nuestras acciones y en qué fundamentamos el valor que atribuimos a tal modo de actuar, valor que es tan alto que no puede haber en ninguna parte un interés mayor. Y como ocurre que el hombre está convencido de que así adquiere un valor personal frente al cual nada significa una situación agradable o desagradable. Ciertamente encontramos que podemos llegar a tomar interés por una cualidad personal, sin que ello signifique un interés por la situación real que resulta cuando aquella nos hace merecedores de participar en esta última, siempre que la razón posibilite dicha participación. Es decir, en concreto, que la mera dignidad de ser felices nos puede llegar a interesar por sí misma.
aún sin tener ocasión de participar de la felicidad. Pero este juicio no es, en realidad, más que el resultado de haber supuesto de antemano la importancia misma de las leyes morales una vez que, por medio de la idea de libertad, nos separamos de cualquier interés empírico. Pero seguimos sin poder comprender aún cómo ocurre que nos separamos de ese interés empírico, es decir, cómo nos consideramos libres en el obrar, debiendo considerarnos, sin embargo, sometidos al mismo tiempo a ciertas leyes para hallar en nuestra persona un valor que pueda compensar la pérdida de todo aquello que proporciona valor empírico a nuestro estado. Nos resulta imposible comprender cómo es posible esto, es decir, por qué obliga la ley moral. Hay que confesar francamente que en este asunto hace su aparición una especie de círculo vicioso del que, al parecer, no hay manera de salir. Nos consideramos libres en el orden de las causas eficientes para pensarnos como sometidos a leyes morales en el orden de los fines, y luego nos consideramos sometidos a dichas leyes porque no hemos atribuido la libertad de la voluntad. Hay un círculo vicioso, pues la libertad y la autolegislación de la voluntad son ambas autonomía, es decir, conceptos equivalentes, y en consecuencia, uno de ellos no puede utilizarse para explicar el otro y establecer su fundamento, sino que a lo sumo para reducir a un único concepto en sentido lógico representaciones aparentemente diferentes de un mismo objeto, igual que se reducen diferentes quebrados del mismo contenido a su mínima expresión. No obstante, aún queda una salida, y es la de investigar si cuando nos pensamos por medio de la libertad como causas eficientes a priori, adoptamos o no otro punto de vista que cuando nos representamos a nosotros mismos, según nuestras acciones, como efectos que vemos ante nuestros ojos. Hay una observación que no necesita de ninguna reflexión sutil y que puede hacerla, aunque a su manera, el entendimiento más común, mediante una oscura distinción de su capacidad de juzgar a la que denomina sentimiento. La observación es esta: que todas aquellas representaciones que nos ocurren sin la intervención de nuestro albedrío, como las de los sentidos, nos dan a conocer los objetos tal y como nos afectan, permaneciendo desconocido lo que ellos sean en sí mismos, y que por consiguiente, en lo que se refiere a este género de representaciones, solo podemos llegar a conocer fenómenos, nunca las cosas en sí mismas, por grandes que sean la atención y la claridad que pueda añadir el entendimiento. Tan pronto se ha hecho esta distinción, establecida, en todo caso, por medio de la clara diferencia entre las representaciones que nos son dadas de otra parte y en las que somos pasivos, y aquellas otras que se generan exclusivamente a partir de nosotros mismos y en las cuales demostramos nuestra actividad, se hace evidente por sí mismo que detrás de los fenómenos hay que admitir algo que no es fenómeno, o sea, las cosas en sí, aunque, puesto que nunca pueden sernos conocidas en sí, sino siempre cómo nos afectan, aceptamos el no poder acercarnos nunca a ellas, ni saber cómo son en sí mismas. Esto tiene que proporcionar una distinción, aunque resulte un tanto grosera, entre mundo sensible y mundo inteligible, de los cuales el primero depende de la diferencia de sensibilidad de los distintos géneros de espectadores, mientras que el segundo, que le sirve de fundamento, permanece siempre idéntico. Y, en este sentido, ni siquiera le es lícito al hombre pretender conocerse tal como es en sí mismo, por el conocimiento que tiene de sí mismo mediante la sensación interna, pues ya que, por decirlo así, él no se crea a sí mismo y no tiene de sí un concepto a priori, sino que lo adquiere empíricamente. Es natural que no pueda obtener conocimiento de sí a no ser por medio del sentido interno y, por tanto, por medio de su ser fenoménico y por la forma en que su conciencia es afectada, aunque ha de admitir necesariamente sobre la constitución de su propio sujeto, compuesta de meros fenómenos, alguna otra cosa colocada a su base, es decir, su yo tal y como es en sí. En resumen, que el hombre debe contarse entre los miembros del mundo sensible con respecto a la simple percepción y receptividad de las sensaciones y con respecto a lo que en él sea pura actividad, lo que no llega a la conciencia por la afección de los sentidos, sino inmediatamente entre los del mundo inteligible,
pese a no poder conocerlo.